El estrépito de los cubiertos contra los platos de porcelana formaba una sinfonía hueca a mi alrededor, cada nota recordándome lo sola que estaba en este espacio abarrotado. Lucianos era el tipo de restaurante italiano donde la iluminación permanecía perpetuamente tenue, donde las copas de cristal captaban reflejos ámbar de las velas, y donde yo no pertenecía, ya no. Mis manos temblaban mientras alisaba la falda lápiz negra que una vez me había quedado perfectamente, pero que ahora colgaba suelta alrededor de mis caderas. 6 semanas de apenas comer te hacen eso. 6 semanas de mirar por encima del hombro, de saltar ante las sombras, de dormir con un cuchillo bajo la almohada. ¿Más agua, señorita? Me sobresalté cuando el camarero se materializó a mi lado, con la jarra en vilo sobre mi vaso apenas tocado. Su etiqueta con el nombre decía Eric, y su sonrisa parecía genuina, pero yo había aprendido a no confiar en las caras amigables. Sí, por favor, susurré, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. Mi mirada se desvió por el restaurante mientras Eric llenaba mi vaso. Fue entonces cuando lo vi, estaba sentado a 3 mesas de distancia, parcialmente oculto por una columna ornamentada pero inconfundible incluso de perfil. Cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que pertenecía a una antigua moneda romana. Todo ángulos agudos y fría perfección. Su traje era gris carbón, impecablemente entallado a hombros anchos, sin corbata. Los 2 primeros botones de su impecable camisa blanca permanecían casualmente desabrochados, revelando una franja de piel olivácea. Alexander Castellano, el hombre cuyo nombre se susurraba con miedo por toda la ciudad. Rápidamente bajé la mirada a mi risotto apenas tocado, el corazón martilleando contra mis costillas. ¿Cuál era el...? ¿Qué estaba haciendo él aquí? Este no era su territorio. El East Side pertenecía a la familia Moretti, o al menos eso es lo que Jack me había dicho. Jack, la idea de él me provocó una nueva oleada de náuseas. Mi prometido, no, mi exprometido, que había desaparecido hace 3 días después de vaciar nuestra cuenta conjunta y dejarme con nada más que sus deudas y sus enemigos. ¿Está todo bien con su comida? Eric regresó, la preocupación grabada entre sus cejas. Está perfecto, mentí, forzándome a tomar un bocado. El arroz cremoso se sentía como papel de lija contra mi garganta seca. Por el rabillo del ojo noté un cambio sutil en la energía del restaurante. 2 hombres corpulentos con trajes negros se habían posicionado cerca de la entrada. Otro estaba junto a las puertas de la cocina, todos con la misma postura militar. Los mismos ojos vigilantes que periódicamente regresaban a la mesa de Castellano, su equipo de seguridad. Por supuesto. El camarero asintió y se alejó, dejándome sola con mis pensamientos y la creciente presión en mi pecho. No podía permitirme esta comida, ya no podía permitirme nada. Lo último de mi efectivo se había ido en la habitación de motel donde me había estado escondiendo, y eso se acababa mañana. La tarjeta de crédito que había usado esta noche ya estaba al límite, pero estaba desesperada y hambrienta, y cansada de tener miedo. Necesitaba ayuda, pero ¿quién ayudaría a la mujer lo suficientemente estúpida como para enamorarse de un estafador que le había robado a la mafia? Mis ojos ardían mientras miraba la cuenta que Eric había colocado discretamente en el borde de mi mesa. $76, 42 por una comida que no podía saborear. Y vino que no podía beber porque necesitaba mantenerme alerta, siempre alerta. Una idea salvaje y desesperada surgió en mi mente. Antes de que pudiera reconsiderarlo, saqué un bolígrafo de mi bolso y le di la vuelta a la cuenta. Con letras mayúsculas temblorosas, escribí 2 palabras. Sálvame. No sabía qué esperaba. Quizás el camarero lo vería y llamaría a la policía. Quizás me ofrecería fregar platos para pagar mi comida, quizás simplemente me echaría. Cualquier cosa sería mejor que volver a ese motel a esperar que los acreedores de Jack me encontraran. Mientras miraba esas 2 palabras desesperadas, una sombra cayó sobre mi mesa. ¿Está ocupado este asiento? La voz era profunda y suave, con el más leve toque de acento italiano. No necesité levantar la vista para saber a quién pertenecía. Se me cortó la respiración cuando Alexander Castellano retiró la silla opuesta a la mía y se sentó sin esperar respuesta. De cerca, sus ojos eran más oscuros de lo que había imaginado, casi negros bajo la luz tenue, estudiándome con una intensidad que me erizó la piel.
Creo que tenemos un conocido en común, dijo en tono de conversación, como si discutiera el clima. No podía hablar, no podía moverme. Su presencia parecía consumir todo el oxígeno a nuestro alrededor. Con dedos elegantes le dio la vuelta a esa cuenta que había olvidado esconder. Estudiando mi súplica desesperada, un músculo se tensó en su mandíbula. Jack Romano, continuó, su voz endureciéndose alrededor del nombre. Eres su prometida, ¿sí? Logré susurrar, ex prometida. Algo brilló en esos ojos oscuros. Interés, quizás, o cálculo. Uno de sus hombres de seguridad se acercó, inclinándose para susurrar algo al oído de Castellano. Él asintió casi imperceptiblemente, sin apartar los ojos de mi rostro. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó después de que el hombre se retirara. Emma, respondí, mi voz pequeña. Emma Mitchell. Bueno, Emma Mitchell, dijo. Mi nombre rodando por su lengua como si lo estuviera saboreando. Parece que tienes un gran problema. Alcanzó la cuenta, sus dedos rozando los míos. Aparté mi mano bruscamente, el breve contacto enviando una corriente eléctrica por mi brazo. Por favor, susurré, odiando la desesperación en mi voz. No quiero problemas, no sabía lo que Jack estaba haciendo, no sabía que estaba robando de... Me interrumpí, temerosa de decir demasiado. Los labios de Castellano se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y sin embargo, aquí estás, cenando en mi restaurante favorito. Casualmente, la misma noche que yo estoy aquí, se me heló la sangre. ¿Tu restaurante? Pero esto es... Territorio Moretti se rió entre dientes, un sonido carente de humor. Ya no... La implicación quedó suspendida en el aire entre nosotros. Cualquiera que fuera la lucha de poder que se había estado gestando en los bajos fondos de la ciudad, aparentemente se había resuelto, y no a favor de los Moretti. No tenía a dónde más ir, admití, la verdad derramándose antes de que pudiera detenerla. Él se llevó todo, el apartamento, nuestros ahorros, No me queda nada. Su oscura mirada viajó por mi rostro, evaluando, calculando. Me sentí desnuda bajo esa mirada. Nada, repitió suavemente. La forma en que lo dijo me hizo agudamente consciente de cómo debía verme para él, vulnerable. Desesperada, acorralada, una mujer sin nada que perder, o quizás con todo por perder. Tu cuenta ha sido pagada, dijo abruptamente. Poniéndose de pie, se cernía sobre mí, bloqueando la suave iluminación. Mi chofer te llevarás a un lugar seguro. No era una petición. Yo no puedo aceptar eso. Tartamudeé, el pánico creciendo en mi garganta. Había oído historias sobre la generosidad de Castellano, como siempre venía con ataduras que te unían a él permanentemente. Su sonrisa era fría. Pediste salvación, Emma, te la estoy ofreciendo, pero... La alternativa, interrumpió suavemente, es que te deje a merced de cualquier destino que te espere cuando los otros acreedores de Jack te encuentren y te encontrarán. Esta noche, muy probablemente, la sangre desapareció de mi rostro. ¿Cómo sabes que me están buscando? Se inclinó su colonia, algo amaderado y caro, envolviéndome, porque ahora soy dueño de la deuda de Jack, toda ella, cada último favor, cada último dólar. ¿Y sabes lo que eso significa, Emma? Negué con la cabeza mudamente. Significa que también soy tu dueño. El restaurante pareció desvanecerse, el ruido ambiental retrocediendo hasta que todo lo que podía oír era el latido de mi propio corazón. Esto era peor de lo que había imaginado, mucho peor. Tienes 30 segundos para decidir, dijo, mirando su reloj, un reloj elegante y discreto que probablemente costaba más de lo que yo había ganado en un año. Ven conmigo voluntariamente, o haré que mis hombres te escolten fuera. De cualquier manera, vienes. Miré desesperadamente alrededor del restaurante. Nadie miraba en nuestra dirección, nadie me ayudaría, e incluso si quisieran. ¿Quién se enfrentaría a Alexander Castellano? Se acabó el tiempo, dijo suavemente. Me puse de pie sobre piernas temblorosas, aferrando mi bolso a mi pecho como un escudo. Iré contigo. Algo oscuro y satisfecho brilló en su rostro. Colocó su mano en la parte baja de mi espalda, su tacto ligero pero inequívocamente posesivo mientras me guiaba entre las mesas. «Chica lista», murmuró, su aliento cálido contra mi oreja. El aire fresco de la noche golpeó mis mejillas sonrojadas cuando salimos. Un elegante Bentley negro esperaba al ralentí junto al bordillo, un hombretón sosteniendo la puerta trasera abierta.
La mano de Castellano permaneció firme contra mi espalda, dirigiéndome hacia el coche. Mientras me deslizaba en el asiento de cuero, vi su reflejo en el cristal de la ventanilla. Por un breve momento, su máscara se deslizó y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era solo poder o control lo que vi allí, era posesión. Había escrito «Sálvame en una cuenta» y en lugar de salvación había atraído la atención del mismísimo diablo. Y mientras el coche se alejaba del bordillo, me di cuenta con absoluta certeza de que Alexander Castellano no tenía ninguna intención de dejarme ir. El Bentley se deslizó por las calles de la ciudad como un tiburón en aguas oscuras. Me senté rígida contra el cuero suave como la mantequilla, agudamente consciente de Alexander Castellano a mi lado, su presencia llenando el espacioso asiento trasero hasta que apenas podía respirar. No había hablado desde que dejamos el restaurante. Su atención se centraba en el elegante teléfono en su mano, sus dedos moviéndose rápidamente por la pantalla. A través de las ventanillas tintadas vi barrios familiares pasar borrosos, luego otros desconocidos, hasta que los relucientes rascacielos del centro dieron paso al exclusivo distrito frente al mar, donde los áticos se vendían por 8 cifras y la privacidad era el lujo supremo. ¿A dónde me llevas?, pregunté finalmente, mi voz sonando pequeña en el silencioso interior. Castellano guardó su teléfono en el bolsillo de su chaqueta y volvió esos ojos obsidiana hacia mí, a un lugar seguro. ¿Seguro para quién? Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. «¡Cuidado, Emma!». Eso casi sonó como desafío. Tragué saliva y aparté la mirada, centrándome en el pesado anillo de sello de oro en su mano derecha. La cabeza de un león estaba grabada en la superficie plana, sus diminutos ojos de rubí captando el brillo intermitente de las farolas. «¿Tienes miedo?», observó. No era una pregunta. ¿No debería tenerlo? Su mirada recorrió mi rostro, deteniéndose en mis labios antes de volver a mis ojos. «El miedo es una respuesta natural al poder que no entiendes, Gorgenel. No tiene por qué seguir siendo así». El coche redujo la velocidad, entrando en el garaje subterráneo del Archer, el edificio residencial más nuevo y exclusivo de la ciudad. Había leído sobre él en una revista 60 pisos de lujo, una lista de espera de años y una seguridad más estricta que la mayoría de los edificios gubernamentales. «¿Vives aquí?», no pude ocultar la sorpresa en mi voz. «Una de muchas residencias», respondió con desdén mientras el coche se detenía junto a un ascensor privado. «Prefiero no ser predecible». El chofer abrió la puerta de Castellano. Luego la mía. Al salir, noté que otros 3 vehículos nos habían escoltado. SUVs negros con ventanillas tintadas, de los que emergieron más hombres trajeados, creando un perímetro protector a nuestro alrededor. Mi pecho se oprimió, incluso si quisiera correr. ¿A dónde iría? ¿Cuán lejos llegaría? El ascensor requería tanto una tarjeta de acceso como un escaneo de huella digital. Mientras ascendíamos, Castellano se mantuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, oler esa colonia embriagadora que parecía infundida en su piel. «¿Por qué estoy aquí?», susurré. Viendo los números de los pisos subí rápidamente. «Porque Jack Romano robó algo que me pertenece», respondió, su voz endureciéndose. «Y yo siempre recupero lo que es mío. Te dije que no sabía nada de... No es dinero, Emma». Sus ojos encontraron los míos en la pared despejada del ascensor. «Información. Códigos de acceso a ciertas cuentas sensibles y tú vas a ayudarme a recuperarlos». Las puertas del ascensor se abrieron directamente a un vasto apartamento tipo ático. Ventanales del suelo al techo revelaban un panorama impresionante del horizonte de la ciudad y la oscura extensión del océano más allá. Todo era elegante, moderno, masculino, sofás de color gris carbón, mesas de cristal, arte abstracto en colores apagados. «¿Cómo podría ayudarte yo?», pregunté, clavada en el sitio mientras él pasaba a mi lado, quitándose la chaqueta y dejándola sobre una silla cercana. «Te lo dije. Jack se llevó todo y desapareció. No lo he visto ni he sabido de él en días». Castellano se desabrochó los puños, remangándose las mangas con metódica precisión para revelar antebrazos musculosos cubiertos de vello oscuro. La domesticidad del gesto se sintió extrañamente íntima. «Te contactará», dijo con absoluta certeza. «Hombres como Jack siempre vuelven en círculos a lo que perciben como presa fácil». La crueldad casual de su evaluación me dolió.
Aunque sabía que probablemente era verdad, yo había sido la red de seguridad de Jack, su público devoto, su tonta dispuesta durante 2 años. ¿Y qué pasa cuando, si me contacta? Le dirás exactamente lo que te indique que le digas. Castellano se dirigió a un carrito de bar en la esquina, sirviendo líquido ámbar en 2 vasos de cristal. Lo convencerás de que se reúna contigo, y entonces me lo traerás. Me ofreció uno de los vasos. Cuando no hice ningún movimiento para cogerlo, lo dejó sobre la mesa de centro de cristal con un suave tintineo. No te ayudaré a matarlo, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Algo peligroso brilló en sus ojos. Asumes que tienes elección. Siempre hay una elección. ¿La hay? Dio un paso más cerca. Déjame aclarar tu situación. Emma Mitchell. Ahora mismo, los antiguos socios de Jack, aquellos cuyo territorio he adquirido recientemente, creen que fuiste cómplice en su robo. Te están buscando con intenciones bastante desagradables. Se me revolvió el estómago. ¿No tuve nada que ver con eso? Lo sé, dijo, sorprendiéndome. Si lo hubieras hecho, no habrías escrito esa patética súplica de ayuda. No estarías usando un reloj pasado de moda 3 años o zapatos que han sido revendidos 2 veces. Su mirada era clínica, evaluadora. Eres muchas cosas, pero no eres una ladrona. No sabía si sentirme aliviada u ofendida. Entonces, ¿por qué? Porque Jack creerá que lo ayudarás. Interrumpió suavemente. Porque a pesar de todo, todavía hay una parte de ti que lo ama. ¿No es así? En eso es en lo que él contará cuando se ponga en contacto. La verdad de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Incluso después de todo lo que Jack había hecho, incluso sabiendo que me había usado, me había mentido, me había robado, todavía había una parte traicionera de mi corazón que recordaba cómo se sentía cuando me sonreía, cuando me abrazaba, cuando me prometía un para siempre. Tu silencio es respuesta suficiente, dijo Castellano suavemente. Me rodeé con los brazos, sintiendo frío de repente, a pesar de la confortable temperatura del ático. ¿Y si me negara a ayudarte? Me consideró por un largo momento. Luego suspiró como si estuviera decepcionado. Entonces retiro mi protección. Te vas de aquí esta noche, y lo que suceda después de eso ya no es asunto mío. ¿Simplemente me dejarías ir?, pregunté. La incredulidad evidente en mi voz, su sonrisa fue escalofriante. Nunca obligo a nadie a aceptar mi ayuda. Emma, simplemente ofrezco opciones y consecuencias. El peso de sus palabras se posó sobre mí como cadenas. Quedarme y traicionar a Jack, o irme y enfrentar lo que fuera, quien fuera, que me esperaba ahí fuera sola. Necesito pensar, susurré. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites, señaló hacia la vista panorámica. La ciudad se ve diferente desde aquí arriba. ¿No es así? Menos caótica, más controlable. Se acercó más hasta que estuvimos uno al lado del otro frente a los vastos ventanales. Debajo de nosotros la ciudad centelleaba como estrellas caídas, hermosa y distante. Eso es lo que tiene la perspectiva, Emma. Desde ahí abajo, señaló hacia las calles muy abajo. Podría parecer un monstruo, pero desde aquí arriba se volvió para mirarme. Tan cerca ahora que podía ver la leve sombra de barba a lo largo de su mandíbula. Desde aquí arriba, soy yo quien mantiene a raya a los verdaderos monstruos. Algo en su voz me hizo levantar la vista, encontrando su mirada. Por un momento fugaz, vislumbré algo inesperado detrás del frío cálculo en sus ojos, un destello de emoción genuina, rápidamente enmascarado. Hay una habitación de invitados preparada para ti, dijo. Su tono de negocios una vez más. Encontrarás todo lo que necesitas, ropa, artículos de aseo. Me tomé la libertad de recoger tus cosas de ese motel. Un escalofrío me recorrió. ¿Cómo sabías dónde me estaba quedando? Me ocupo de saber cosas, Emma, especialmente sobre la gente que me interesa. La forma en que dijo interesa hizo que el calor subiera por mi cuello. Di un paso atrás, necesitando distancia de su abrumadora presencia. ¿Por qué te interesaría yo? No soy nadie. Su expresión se oscureció. ¿Te infravaloras? Esa es la influencia de Jack, sospecho. Antes de que pudiera responder, las puertas del ascensor se abrieron y uno de sus hombres de seguridad salió, sosteniendo una pequeña bolsa de viaje, mi bolsa de viaje del motel, sus pertenencias. Señor, dijo el hombre, su mirada cuidadosamente desviada de la mía.
Castellano asintió con un gesto de despido, cogiendo la bolsa él mismo en lugar de hacer que la llevaran a la habitación de invitados. Un gesto extrañamente personal que me pilló desprevenida. Gracias, dije automáticamente cuando me la entregó, nuestros dedos rozándose brevemente. Me estudió con esos ojos penetrantes. Tienes buenos modales. Eso es raro en estos días. Mi madre creía en criar a una chica sureña apropiada. Respondí, la mención de casa trayendo una repentina y aguda ola de nostalgia. Charleston parecía a toda una vida de distancia ahora, aunque solo habían pasado 3 años desde que me fui en lo que pensé que sería una aventura en la gran ciudad. Y sin embargo, aquí estás, observó, muy lejos de casa. Agarré mi bolsa con más fuerza. Todos cometemos errores, algunos más costosos que otros. Señaló hacia un pasillo a la derecha, segunda puerta a la izquierda. La habitación tiene su propio baño. Encontrarás la cocina completamente equipada si tienes hambre. El repentino cambio a aspectos prácticos fue desorientador. En un momento me estaba amenazando. Al siguiente me ofrecía comida como un anfitrión considerado. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté. La pregunta escapándose antes de que pudiera detenerla. Ladeó la cabeza ligeramente, considerándolo. Digamos que tengo un interés particular en ver a Jack Romano pagar por sus indiscreciones. No puede ser solo por dinero, insistí, envalentonada por el agotamiento y la naturaleza surrealista de la situación. Algo peligroso parpadeó en su rostro. Tienes razón, no lo es. Se acercó más, cerrando la distancia entre nosotros hasta que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Lenta, deliberadamente. Extendió la mano y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja, sus dedos demorándose contra mi mejilla. Jack cogió algo que no era suyo. Dijo, su voz un gruñido bajo que envió escalofríos involuntarios por mi espalda. Debería haber sabido que no debía tocar lo que me pertenece. Me quedé helada, apenas respirando, mientras su pulgar trazaba la curva de mi labio inferior. Descansa, Emma, dijo, bajando la mano. Mañana empezamos. ¿Empezar qué?, quise preguntar. Pero las palabras murieron en mi garganta mientras él se daba la vuelta y se alejaba, desapareciendo por otro pasillo sin una mirada atrás, dejándome sola en la vasta sala de estar. Me sentí más pequeña y vulnerable que nunca. La ciudad se extendía debajo de mí, una jaula brillante de la que no podía escapar. En algún lugar ahí fuera, Jack estaba escondido. En algún lugar ahí fuera, gente me quería muerta. Y aquí estaba yo, en la guarida del león, sin más opción que confiar en el depredador más peligroso de todos. Encontré la habitación de invitados exactamente donde Castellano había indicado, como el resto del ático. Era elegante e impersonal. Una cama tamaño king con ropa de cama gris carbón, muebles minimalistas. Otra vista impresionante de la ciudad. El baño contiguo era más grande de lo que había sido todo mi apartamento estudio, con una ducha de efecto lluvia y una bañera profunda. Sobre la cama había un camisón de seda que definitivamente no era mío. Con las etiquetas puestas, la perla. No necesité mirar el precio para saber que costaba más que mi alquiler mensual. Las implicaciones hicieron que me ardieran las mejillas. ¿Esperaba él que yo...? No, esto era solo otra demostración de poder, otra forma de recordarme quién tenía el control. Dejé el camisón donde estaba, eligiendo en su lugar dormir con mi propia camiseta y pantalones cortos después de una larga ducha caliente que no logró lavar la sensación de ser observada, evaluada, poseída, mientras me deslizaba entre las sábanas frescas. El agotamiento me golpeó en oleadas. No había dormido adecuadamente en días, saltando con cada sonido en esa mugrienta habitación de motel, aterrorizada por cada sombra, a pesar de todo, a pesar del peligro, a pesar de la incertidumbre de lo que traería el mañana. Sentí mis párpados pesados. Lo último que vi, antes de que el sueño me reclamara, fue la ciudad más allá de las ventanas. Un mar de luces que parecían susurrar secretos en la oscuridad. Y en algún lugar de esa oscuridad, Alexander Castellano estaba esperando, planeando, observando. Había pedido ser salvada. Aún no estaba segura de si había sido rescatada o capturada. Desperté con la luz del sol entrando a raudales por los ventanales del suelo al techo y la desorientadora sensación de lujo desconocido. Por un momento no pude recordar dónde estaba. Las sábanas eran demasiado suaves, el silencio demasiado completo, el colchón demasiado cómodo. Entonces todo volvió de golpe.
El restaurante, la súplica desesperada, Alexander Castellano. Un rápido vistazo al reloj de la mesilla de noche mostró que eran casi las 10 de la mañana. Había dormido casi 12 horas. Mi cuerpo finalmente se había rendido al agotamiento, a pesar de la precariedad de mi situación. Los eventos de la noche anterior parecían casi oníricos a la dura luz del día, pero el entorno desconocido confirmaba la realidad. No estaba soñando. Estaba en el ático de Alexander Castellano, atrapada en una red de su creación. Un suave golpe en la puerta me hizo sobresaltar. «Señorita Mitchell», la voz de una mujer nítida y profesional. «El señor Castellano me pidió que comprobara si necesita algo. El desayuno está listo cuando usted lo esté». Subí las sábanas. De repente, consciente de mi gastada ropa de dormir, «Saldré en unos minutos. Gracias». Unos pasos se alejaron por el pasillo. Exhalé lentamente, tratando de ordenar mis pensamientos. Aparentemente. Castellano tenía personal, por supuesto que lo tendría. Me pregunté cuánta gente se movía por este espacio. Invisibles hasta que se les necesitaba, como la mujer en la puerta. Mi bolsa de viaje ofrecía poco en cuanto a ropa apropiada. Todo lo que poseía ahora cabía en esa pequeña bolsa. Unos pocos cambios de ropa, artículos de aseo básicos y la foto enmarcada de mis padres que no había podido dejar atrás cuando huí del apartamento. Me decidí por unos vaqueros y una blusa sencilla, ambos ligeramente arrugados por haber sido empaquetados apresuradamente. Después de lavarme los dientes e intentar domar mi cabello revuelto por el sueño, me armé de valor para enfrentar lo que me esperaba más allá de la puerta del dormitorio. El ático era aún más impresionante a la luz del día. La luz del sol rebotaba en las superficies de cristal y acero, destacando obras de arte que no había notado la noche anterior, pinturas abstractas y esculturas que probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Seguí el aroma del café hasta la cocina, una reluciente extensión de mármol y electrodomésticos de alta gama. Una mujer esbelta de unos 50 años estaba de pie en la encimera. Colocando fruta en una bandeja, levantó la vista cuando entré, su expresión cuidadosamente neutral. «Buenos días, señorita Mitchell. Soy la señora Winters, la ama de llaves del señor Castellano». Su voz coincidía con la de mi puerta antes. «¿Qué le gustaría desayunar? Puedo preparar huevos, tortitas o quizás una tortilla. Solo café, por favor», dije, incómoda por ser atendida. «Solo está bien». Sirvió café de una jarra en una delicada taza de porcelana. El señor Castellano insiste en que sus huéspedes coman adecuadamente. Quizás algo de fruta y tostadas para empezar. La forma en que dijo huéspedes me hizo preguntarme cuántas mujeres habían estado en esta cocina antes que yo. Desorientadas y fuera de lugar en el mundo de Alexander Castellano, eso estaría bien. Gracias. La señora Winters trabajó con silenciosa eficiencia, poniendo un lugar para mí en la isla de la cocina, la normalidad de la situación, el desayuno preparándose, el café servido. Se sentía surrealista contra el telón de fondo de las amenazas y revelaciones de anoche. «¿Dónde está el señor Castellano?», pregunté, tratando de sonar casual, mientras me deslizaba en un taburete en la isla. «Tenía asuntos que atender temprano», respondió ella. Colocando un plato de fruta ingeniosamente dispuesta delante de mí, me pidió que le dijera que volverá para el mediodía y espera que usted esté aquí cuando lo haga. No una petición, una expectativa. ¿Y si no lo estoy? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. La señora Winters hizo una pausa mientras untaba mantequilla en una tostada, sus ojos encontrándose con los míos por primera vez. «Eso no sería prudente. Señorita Mitchell». La tranquila advertencia en su voz me envió un escalofrío. ¿Cuánto sabía ella sobre mi situación? ¿Cuántos de los secretos de Castellano guardaba? «Ya veo», murmuré, centrándome en mi café. «El señor Castellano también ha dispuesto que le entreguen algunos artículos», continuó, colocando la tostada junto a mi plato de fruta. «Deberían llegar en breve». «¿Artículos? ¿Qué tipo de artículos?» «Ropa, principalmente. Necesidades». Señaló mi blusa arrugada con el más mínimo indicio de desaprobación. Pensó que apreciaría tener opciones. Me irrité ante la implicación, pero no dije nada.
Mi orgullo no valía la pena para enemistarme con una de las pocas personas que podrían proporcionar información sobre mi situación, mientras comía el desayuno que no había querido, pero para el que de repente me encontré famélica, contemplé mis limitadas opciones. Podría intentar irme, pero ¿a dónde iría? ¿Quién me protegería de los enfadados acreedores de Jack? E incluso si lograba evadirlos. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Castellano me encontrara de nuevo? Él tenía recursos, conexiones, poder. Yo tenía $67 en mi cartera y tarjetas de crédito al límite. El sonido del ascensor llegando interrumpió mis pensamientos. La señora Winters se movió para recibir cualquier entrega que se esperara, dejándome sola con mi tostada que se enfriaba rápidamente y pensamientos más oscuros. Aproveché la oportunidad para explorar, moviéndome rápidamente por la sala de estar hacia la pared de ventanas que me había cautivado la noche anterior. A la luz del día, la vista era aún más espectacular. La ciudad se extendía abajo, el océano brillando en la distancia, diminutas figuras moviéndose como hormigas por las calles muy abajo. Un elegante ordenador portátil estaba cerrado sobre un escritorio de cristal posicionado para disfrutar de la vista. Miré por encima del hombro, confirmando que la señora Winters seguía ocupada. Luego me moví hacia él. Si tan solo pudiera enviar un correo electrónico, contactar a alguien, yo no haría eso. La voz me congeló en el sitio, mi mano a centímetros de la tapa del portátil. Alexander Castellano estaba de pie en la entrada de lo que parecía ser un despacho en casa, observándome con esos penetrantes ojos oscuros. Hoy llevaba un traje gris claro, de nuevo sin corbata, su camisa blanca abierta en el cuello. Parecía descansado, impecable, completamente en control. El portátil requiere autenticación biométrica, continuó en tono de conversación, moviéndose hacia mí con la gracia fluida de un depredador. E incluso si lograras acceder a él, ¿exactamente a quién contactarías? ¿Emma? ¿A la policía? ¿A tus amigos? ¿A Jack? El calor inundó mi rostro. No estaba. Por favor. Hizo un gesto despectivo con la mano. No insultes nuestra inteligencia a ambos con negaciones. Tenía razón. Por supuesto que había estado a punto de intentar contactar a alguien, cualquiera que pudiera ayudarme a escapar de esta jaula dorada. El hecho de que no pudiera pensar inmediatamente en quién podría ser esa persona solo subrayaba la precariedad de mi posición. La señora Winters dijo que volverías al mediodía, dije en su lugar, retrocediendo del escritorio. Mis reuniones concluyeron antes de lo esperado. Me estudió. Observando mi ropa arrugada y mi cabello húmedo, veo que los artículos que pedí aún no han llegado. No necesito ropa nueva, dije con rigidez. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. No se trata de necesidad, Emma. Se trata de la vestimenta apropiada para el papel que vas a desempeñar. ¿Papel? ¿Qué papel? Todo a su debido tiempo. Señaló hacia la zona de asientos. Ven, tenemos asuntos que discutir. No era una petición. Lo seguí hasta el conjunto de elegantes sofás, sentándome en el borde de uno mientras él se sentaba frente a mí, completamente a gusto. Tu teléfono, dijo, extendiendo la mano. Dámelo. Apreté mi bolso con más fuerza. ¿Por qué? Porque Jack te contactará pronto. Probablemente hoy. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo podrías saber eso? Porque me he asegurado de que sepa exactamente dónde estás. Su sonrisa era fría. ¿Y con quién? La implicación me golpeó como un golpe físico. Me estás usando como cebo. Prefiero pensar en ello como crear una oportunidad. Se inclinó hacia adelante, con la mano aún extendida. El teléfono. Emma. A regañadientes, saqué mi teléfono de mi bolso y lo coloqué en su palma, nuestros dedos rozándose brevemente. Le dio la vuelta examinando la pantalla rota y la funda gastada con leve desagrado, antes de pasárselo a un hombre que no había notado que estaba de pie en silencio en la esquina de la habitación. Otro detalle de seguridad, sin duda. Mi asociado se asegurará de que esté correctamente configurado para nuestros propósitos, explicó Castellano, lo que significa que podrás monitorear cada llamada y mensaje. Traduje secamente. Él inclinó la cabeza, reconociéndolo sin disculparse. Cuando Jack te contacte, y lo hará, expresarás alivio al saber de él. Le dirás que has estado preocupada hasta enfermar. Le pedirás verlo. ¿Y entonces qué? ¿Lo conduzco a una trampa? Precisamente. Me estudió con esos ojos oscuros e ilegibles. La pregunta es, ¿serás lo suficientemente convincente? Jack te conoce, después de todo.
Percibirá si algo anda mal. Aparté la mirada, incapaz de sostener la suya. Porque te ayudaría, Jack puede haberme traicionado, haberme robado, pero no quiero su sangre en mis manos. ¿Quién dijo algo sobre sangre? La voz de Castellano era suave como la seda. Simplemente quiero lo que me quitó. Y una vez que lo tengas, ¿qué le pasa a él entonces? ¿Qué me pasa a mí? Se reclinó, mirándome pensativamente. Eso depende enteramente de cuán cooperativos demuestren ser ambos. La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotros, tácita pero inequívoca. ¿Qué te quitó?, pregunté, desesperada por entender que me había colocado en esta posición imposible. Dijiste que no era solo dinero. Algo peligroso brilló en los ojos de Castellano. Información, del tipo que podría resultar inconveniente en las manos equivocadas. Material de chantaje, supuse. Llamémoslo palanca. Se levantó de repente, moviéndose hacia el carrito de bar donde las licoreras de cristal captaban la luz del sol. ¿Una copa? Son apenas las 11 de la mañana. El tiempo es una construcción social. Emma. Sirvió líquido ámbar en un vaso para sí mismo, especialmente en nuestra situación actual, nuestra situación como si fuéramos socios en este retorcido escenario en lugar de captor y cautiva. ¿Valió la pena?, pregunté. Una nueva idea ocurriéndome, lo que sea que Jack se llevó. ¿Valió la pena arruinar mi vida por ello? Castellano hizo una pausa, con el vaso a medio camino de sus labios. Tu vida ya estaba arruinada en el momento en que te involucraste con Jack Romano. Simplemente te estoy ofreciendo la oportunidad de salvar algo de los restos, traicionándolo, sobreviviéndolo. Tomó un sorbo lento de su bebida, observándome por encima del borde de su vaso. No te equivoques, Emma. Si la familia Moretti encuentra a Jack antes que yo, no se detendrán con él. Vendrán a por ti después. La culpa por asociación es un concepto poderoso en nuestro mundo. Un escalofrío me recorrió, sigues diciendo, nuestro mundo, como si estuviera separado del de todos los demás. Como si vivierais por reglas diferentes, lo hacemos. La simplicidad de su declaración fue escalofriante. Cuanto antes aceptes eso, mejores serán tus posibilidades de navegar esta situación con éxito. El ascensor sonó, interrumpiendo lo que sea que pudiera haber dicho en respuesta. La señora Winters apareció momentos después, seguida por dos mujeres jóvenes que cargaban múltiples bolsas de ropa y bolsas de compras con los logotipos de diseñadores de alta gama. Su entrega, señor, anunció la señora Winters. Castellano asintió con aprobación. Hagan que todo se arregle en la habitación de invitados, mientras las mujeres desaparecían por el pasillo con sus costosas cargas. Me volví hacia Castellano. La ira superando de repente al miedo. No puedes comprarme, dije, en voz baja y feroz. Sea cual sea el juego al que estás jugando, no seré un peón en él. Dejó su vaso y cerró la distancia entre nosotros con dos largas zancadas. Antes de que pudiera retroceder, su mano estaba bajo mi barbilla, inclinando mi rostro hacia el suyo con sorprendente delicadeza. Has sido un peón durante los últimos 2 años, Emma, dijo suavemente, su pulgar rozando a lo largo de mi mandíbula. La diferencia es que te estoy ofreciendo la oportunidad de convertirte en una jugadora. Su tacto ardía contra mi piel. Una mezcla de amenaza y algo más. Algo que me negué a reconocer, incluso para mí misma. No quiero jugar en absoluto, susurré. Demasiado tarde, sus ojos buscaron los míos, buscando algo que no pude identificar. Estabas en el juego en el momento en que Jack decidió cruzarse conmigo. La intensidad de su mirada era demasiado. Me aparté, rodeándome con los brazos como si pudieran ofrecerme protección. Cuando llamé, continuó Castellano, su voz endureciéndose. Harás exactamente lo que te instruya, pero te reunirás con él en el lugar que elija. Mis hombres estarán observando, pero no intervendrán a menos que sea necesario. Tu único trabajo es conseguir que Jack te diga dónde has escondido lo que se llevó. Y si me niego, su sonrisa fue fría. Entonces retiraré mi protección, como discutimos anoche. La familia Moretti es particularmente creativa cuando se trata de extraer información o venganza. Sus métodos harían que los míos parecieran positivamente suaves en comparación. La forma casual en que pronunció esta amenaza la hizo aún más aterradora. Esto no era bravuconería ni exageración, era un simple hecho. Necesito aire,
dije de repente, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. No puedo respirar aquí. Algo parecido a la preocupación cruzó su rostro. La terraza, dijo después de un momento, señalando unas puertas de cristal que no había notado antes. Pero no te hagas ilusiones, estamos a 60 pisos de altura, pon la implicación de que podría estar lo suficientemente desesperada como para saltar. Me produjo un escalofrío. ¿Era tan transparente? ¿O simplemente estaba acostumbrado a tratar con personas llevadas al límite? Me dirigí hacia las puertas de la terraza, necesitando escapar, aunque solo fuera temporalmente. Al abrirlas, el chorro de aire fresco contra mi rostro fue como una bendición, despejando mi cabeza momentáneamente del miedo y la confusión. La terraza era enorme, rodeando la esquina del edificio con vistas panorámicas en múltiples direcciones. Elegantes muebles de exterior, árboles en macetas e incluso una pequeña piscina infinita creaban un oasis en lo alto de la ciudad. En otra vida, ¿lo habría encontrado impresionante? Ahora solo enfatizaba lo lejos que tenía que caer. Me acerqué a la barandilla de cristal, agarrándola con fuerza mientras contemplaba la ciudad extendida debajo de nosotros. En algún lugar. Jack se escondía. En algún lugar. Había gente que nos quería muertos a los dos, y aquí estaba yo, atrapada entre el diablo que conocía y el que apenas comenzaba a comprender. No sé cuánto tiempo estuve en la barandilla, dejando que el viento azotara mi cabello alrededor de mi rostro. Antes de que sintiera su presencia detrás de mí, Alexander Castellano se movía en silencio para ser un hombre tan poderoso. Tu teléfono, dijo. Extendiéndomelo, mi equipo de seguridad ha terminado sus modificaciones. Lo tomé sin comentar, notando una nueva aplicación con un inocuo icono de nube que no había estado allí antes. Software de rastreo, sin duda. Me notificará de cualquier llamada o mensaje entrante, confirmó. Leyendo mis pensamientos, no te molestes en intentar quitarlo o reiniciar el teléfono, sería contraproducente. Me metí el teléfono en el bolsillo. ¿Hay algo en mi vida que no tengas intención de controlar? Sus ojos brillaron peligrosamente a la luz del sol. El control es seguridad, Emma. Cuanto antes entiendas eso, más fácil será esto para los dos. Fácil para ti, quizás. Me volví hacia la vista, incapaz de soportar la intensidad de su mirada. Tú no eres el que estás siendo forzado a traicionar a alguien a quien una vez amó, una vez. Él captó la palabra inmediatamente. Así que admites que tus sentimientos por Jack han cambiado. Agarré la barandilla con más fuerza. Él vació nuestra cuenta conjunta y me dejó con sus deudas. ¡Qué peco! ¿Qué piensas? Creo, dijo, acercándose hasta que pude sentir el calor de su cuerpo, que las emociones rara vez se someten a la lógica, especialmente el amor. Había algo en su voz, un toque de amargura, quizás o un dolor antiguo, que me hizo mirarlo. Por un breve momento, su máscara se deslizó, revelando algo crudo y humano debajo de la apariencia controlada. Pareces hablar por experiencia. Me aventuré, la máscara volvió a su lugar. ¿No estamos discutiendo sobre mí? Antes de que pudiera responder, el teléfono en mi bolsillo vibró. Mi corazón dio un vuelco al sacarlo. El nombre de Jack parpadeando en la pantalla. Los ojos de Castellano se entrecerraron al verlo también. Responde. Ordenó suavemente. Ponlo en altavoz. Con dedos temblorosos, acepté la llamada. Jack, Emma. Gracias a Dios, su voz, una vez tan amada, ahora dolorosamente familiar, inundó el altavoz. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Capté la mirada de advertencia de Castellano. Estoy a salvo, logré decir, la media verdad amarga en mi lengua. ¿Dónde has estado? Desapareciste y me dejaste sin nada. Lo sé, cariño, lo sé, lo siento mucho. La contrición en la voz de Jack sonó genuina, pero yo había aprendido por las malas lo buen actor que podía ser. Tuve que irme rápidamente. Hubo complicaciones. ¿Complicaciones? Dejé que la ira genuina se filtrara en mi voz. ¿Así llamas a robar nuestros ahorros y desaparecer durante días? No fue así, insistió. Te estaba protegiendo. Hay gente peligrosa tras de mí. No podía arriesgarme a que te encontraran a ti también. La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para mí mientras estaba junto al hombre más peligroso que jamás había conocido. La expresión de Castellano permaneció impasible, pero pude sentir la tensión irradiando de él.
Bueno, me encontraron de todos modos, dije sinceramente. He estado escondida en un motel durante días, aterrorizada, sin dinero, sola. Cristo, lo siento mucho. La voz de Jack se quebró de forma convincente. ¿Dónde estás ahora? ¿Sigues en el motel? Castellano asintió levemente, animándome a continuar con el engaño. No, dije, yo ya no podía pagarlo. Me estoy quedando con un amigo. ¿Qué amigo? El tono de Jack se agudizó con sospecha. Nadie que conozcas, respondí rápidamente. Alguien del trabajo. Una pausa. Casi podía ver a Jack calculando, evaluando, planeando, rasgos que una vez me habían parecido encantadores y que ahora reconocía como manipuladores. Escucha, Emma, necesito verte, dijo finalmente. Puedo explicarlo todo. Tengo un plan para arreglar esto, todo. Pero necesito tu ayuda. Castellano se inclinó más, su aliento cálido contra mi oído, mientras susurraba. Dile que quieres ayudar, que lo has extrañado. La proximidad me produjo escalofríos involuntarios. Me alejé un poco, pero su mano se posó en la parte baja de mi espalda. Un recordatorio inequívoco de quién tenía el control. Yo, ¿quiero ayudar? Balbuceé por teléfono, a pesar de todo, de extrañado. Jack. Las palabras sabían a ceniza en mi boca. ¿Lo había extrañado? El hombre que creía conocer nunca había existido. Solo otra estafa, otra mentira. Yo también te he extrañado, cariño, mucho. El alivio inundó su voz. ¿Puedes verme esta noche en algún lugar tranquilo donde podamos hablar? Los dedos de Castellano presionaron ligeramente mi espalda. Una señal silenciosa. ¿Dónde? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. ¿Recuerdas ese pequeño parque cerca del río? Aquel donde hicimos ese picnic el verano pasado. Encuéntrame allí a medianoche. Junto al viejo cenador. Cerré los ojos, recordando. Uno de los pocos recuerdos felices y genuinos que tuve con Jack. Un picnic sorpresa bajo las estrellas. Champán y fresas. Promesas susurradas que significaron todo para mí entonces. Emma, ¿estás ahí? La voz de Jack me devolvió al presente. Sí, logré decir. ¿El cenador? Medianoche, ven sola, añadió, la urgencia tiñendo su tono. Lo digo en serio. Si veo a alguien más, me voy. No puedo arriesgarme. La mandíbula de Castellano se apretó, pero asintió una vez, indicándome que aceptara. Estaré sola, prometí. La mentira quemándome la garganta. Solo nosotros, como antes. Esa es mi chica. El alivio en la voz de Jack hizo que mi corazón se retorciera dolorosamente. Lo explicaré todo esta noche. Lo prometo. Arreglaremos esto juntos, juntos. Hice eco huecamente. Te amo, Emma. Nunca lo olvides. Antes de que pudiera responder, la llamada se desconectó. Me quedé inmóvil. El teléfono todavía apretado en mi mano. Dividida entre el dolor por lo que había perdido y el miedo por lo que estaba por venir. Bien hecho, dijo Castellano suavemente, su mano aún posada posesivamente en la parte baja de mi espalda. Fuiste muy convincente. Me aparté de su toque, la ira y la vergüenza ardiendo en mí. No, simplemente no. Su expresión se endureció. Este sentimentalismo no tiene ningún propósito, Emma. Jack Romano no es el hombre que creías conocer. Nunca lo fue. ¿Y tú? Reté. Imprudente en mi tormento emocional, el noble jefe de la mafia, solo tratando de recuperar lo que es legítimamente suyo. No finjas que eres mejor que él. En un instante, la mano de Castellano se disparó, agarrando mi muñeca con suficiente presión para magullarme. Sus ojos ardían con una furia fría que me cortó la respiración. La diferencia, dijo, con voz mortalmente tranquila, es que nunca finjo ser otra cosa que lo que soy. No seduzco a mujeres inocentes con promesas de amor y para siempre. No traiciono a los que confían en mí y no abandono a las personas que dependen de mí. La intensidad cruda de sus palabras me dejó aturdida. Había verdad allí, una honestidad dura e intransigente que atravesó mis defensas. Soltó mi muñeca tan repentinamente como la había agarrado. Retrocedió con un autocontrol impecable. Tienes aproximadamente 10 horas antes de tu reunión con Jack. Te sugiero que uses ese tiempo para prepararte para lo que hay que hacer.
Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se dirigió al ático, dejándome sola con el viento, la vista y el peso de mi inminente traición. Cuando finalmente regresé al interior, el ático estaba en silencio. La señora Winters apareció brevemente para informarme que el almuerzo se serviría en 1 hora y que el señor Castellano tenía asuntos que atender, pero regresaría antes del anochecer. Buscando una distracción, me dirigí a mi habitación asignada, deteniéndome en seco en la puerta. La cama estaba ahora cubierta con bolsas de compras y fundas para ropa, papel de seda derramándose de algunas como flores exóticas. Me acerqué con cautela, levantando la bolsa más cercana para revelar un suéter de cachemir en un suave tono de azul, con la etiqueta de precio aún adjunta. La cifra me hizo jadear, más del salario de 1 semana en mi antiguo trabajo. La curiosidad superando la indignación. Examiné los otros artículos. Jeans que probablemente costaban más que mi alquiler, blusas de seda, lencería delicada, una chaqueta de cuero suave como la mantequilla al tacto. Todo de mi talla, todo de buen gusto y caro. Era un guardarropa diseñado para un papel, el papel que Castellano esperaba que desempeñara esta noche. La novia amorosa y perdonadora de Jack, ansiosa por reunirse a pesar de su traición. El pensamiento hizo que la bilis subiera por mi garganta. Me hundí en el borde de la cama, rodeada de los adornos de una vida que no era mía, preguntándome cómo había llegado a este punto. Hace 3 años. Había dejado Charleston con sueños de aventura e independencia. Ahora era un peón entre hombres poderosos, sin nada a mi nombre más que deudas y miedo. Un suave golpe interrumpió mi espiral de autocompasión. La señora Winters estaba en la puerta, con una expresión cuidadosamente neutral. Mientras observaba la abundancia intacta extendida sobre la cama, el señor Castellano sugirió que quizás quisiera probarse el vestido negro para la reunión de esta noche, dijo, indicando una bolsa para ropa colgada en la puerta del armario. Pensó que sería apropiado para la ocasión. Por supuesto que había seleccionado ropa específica para que yo usara. ¿Por qué me sorprendía siquiera? Gracias, dije rígidamente. Lo consideraré. La señora Winters dudó. Algo parecido a la simpatía brillando en sus ojos. Señorita Mitchell, ¿puedo hablar con franqueza? La pregunta inesperada me tomó por sorpresa. Asentí con cautela. Ella miró por encima del hombro antes de continuar en voz baja. He trabajado para el señor Castellano durante 7 años. En ese tiempo he visto a muchas personas entrar y salir de este ático, socios de negocios, enemigos. Ocasionalmente, mujeres, me encogí ante la implicación. Pero ella continuó. Nunca. En todo ese tiempo lo he visto seleccionar personalmente ropa para nadie. Nunca me ha instruido para hacer que alguien se sienta cómodo en lugar de simplemente acomodado. Oh, ¿qué está diciendo?, pregunté, confundida por este vistazo detrás de la cortina. Estoy diciendo que lo que sea que esté sucediendo entre usted y el señor Castellano es inusual. Se enderezó, volviendo a su comportamiento profesional. El almuerzo se servirá en el comedor a la 1. El señor Castellano le pidió que se uniera a él a las 7 para cenar antes de su compromiso vespertino. Con esa críptica observación se fue, dejándome más confundida que nunca. ¿Qué juego estaba jugando Castellano? ¿Y por qué importaba si yo era una pieza única en su tablero de ajedrez cuando el resultado final sería el mismo? Jack traicionado y yo, ¿qué me pasaría después de esta noche? Una vez que hubiera cumplido mi propósito, ¿Castellano simplemente me descartaría? ¿O había algo más en juego? ¿Algo en la forma en que me miraba, me tocaba, que sugería intenciones diferentes? La tarde transcurrió en una niebla de ansiedad y paseos inquietos. Almorcé sola, picoteando una comida exquisitamente preparada que apenas saboreé. Me duché en el lujoso baño, dejando que el agua caliente eliminara parte de la tensión acumulada en mis hombros. Incluso me probé algunas de las prendas nuevas, odiándome por admirar lo perfectamente que me quedaban, cómo las suaves telas se sentían contra mi piel. A las 6 era un manojo de nervios la perspectiva de volver a ver a Jack, de mirar a los ojos al hombre que una vez creí que sería mi marido y llevarlo deliberadamente a una trampa. Era casi insoportable. Cuando se acercaron las 7, finalmente desabroché la bolsa de ropa que contenía el vestido negro que la señora Winters había mencionado. Era un vestido de vaina simple, de corte elegante, con un escote que insinuaba en lugar de alardear.
y un dobladillo que me llegaba justo por encima de las rodillas, de buen gusto. Caro, perfecto para una reunión clandestina a medianoche. Me lo puse, el forro de seda frío contra mi piel. Me quedaba como si hubiera sido hecho para mí, enfatizando las curvas sin dejar de ser discreto, sutil, elegante, peligroso en su simplicidad. Un golpe en mi puerta me sobresaltó. Abrí para encontrarme no con la señora Winters, sino con uno de los hombres de seguridad de Castellano, con una expresión impasible. El señor Castellano solicita su compañía para la cena. Señorita Mitchell. Lo seguí por el ático hasta un comedor formal que no había visto antes. Una mesa que podría haber sentado a 12 personas estaba puesta para 2. Las velas proyectaban un brillo cálido sobre fina porcelana y cristal. Las ventanas del suelo al techo revelaban la ciudad comenzando a centellear con las luces de la noche. El atardecer pintando el cielo con dramáticos trazos de naranja y púrpura. Alexander Castellano estaba junto a la ventana, copa de vino en mano, de espaldas a mí mientras inspeccionaba su dominio. Se había cambiado a un traje de carbón que se ajustaba a sus anchos hombros a la perfección, su cabello oscuro peinado hacia atrás de su frente. «¿El vestido te sienta bien?», dijo sin volverse, de alguna manera consciente de mi presencia. Pensé que podría... «¿Seleccionaste personalmente todo?», pregunté, recordando la extraña revelación de la señora Winters. Ahora se giró, sus ojos oscuros recorriéndome en una lenta evaluación que hizo que el calor subiera a mis mejillas. «Tengo buen ojo para la calidad», dijo simplemente. «Y para lo que complementa la belleza natural, el inesperado cumplido me desequilibró. No estoy segura de cómo responder a eso». «No necesitas responder, es meramente una observación», señaló la mesa. «Por favor, siéntate. Tenemos asuntos que discutir antes de esta noche». Tomé la silla indicada, notando la cuidadosa colocación, no en el extremo opuesto de la larga mesa, sino adyacente a la cabecera donde él se sentó, lo suficientemente cerca para una conversación íntima, pero manteniendo la jerarquía que claramente valoraba. Un camarero que no había visto antes apareció en silencio, sirviendo vino y el primer plato, una delicada sopa que olía a trufas y hierbas. «Pareces más tranquila», observó Castellano mientras el camarero se retiraba. «¿Has hecho las paces con lo que debe suceder esta noche?» Dejé mi cuchara, el apetito desapareció. «No, simplemente he aceptado que no tengo elección. Siempre hay opciones. Emma, algunas son simplemente menos atractivas que otras. Eso no es elección, es coerción». Sus labios se curvaron en una sonrisa sin humor, semántica. «El mundo opera por coerción de varios tipos, algunas financieras, algunas emocionales, algunas físicas. Al menos soy honesto sobre mis métodos». «¿Se supone que la honestidad es una virtud cuando estás amenazando a alguien?». Dio un sorbo a su vino, mirándome por encima del borde de su vaso. «En mi experiencia, la claridad es preferible al engaño. Jack te engañó durante años. Te hizo creer en un futuro que nunca existió, un hombre que nunca fue. He sido transparente sobre mis expectativas desde el principio. No pude discutir su lógica, por irritante que fuera. La traición de Jack había sido aún más devastadora por su inesperada. Los años de mentiras desentrañándose en un solo día. Esta noche», continuó Castellano, dejando su vaso, «te encontrarás con Jack según lo acordado. Mis hombres estarán discretamente posicionados por todo el parque, pero no intervendrán a menos que sea necesario. Tu tarea es simple. Consigue que te diga dónde ha escondido lo que me quitó. ¿Y cómo se supone que voy a hacer eso? Usa vuestra historia compartida. Recuérdale su promesa de explicarlo todo. Apela a la conexión que él cree que todavía existe entre vosotros». Sus ojos se endurecieron, cueste lo que cueste. «Emma». La implicación quedó suspendida en el aire entre nosotros. Aparté mi sopa, el estómago revuelto. «No me acostaré con él por tu información», dije rotundamente. Algo peligroso brilló en los ojos de Castellano. No ira, sino algo más oscuro, más posesivo. «Eso no será necesario», dijo, con voz engañosamente suave. «Pero es posible que tengas que dejarle creer que es una posibilidad. Y después de que consiga esta información, ¿qué pasará entonces? Mis hombres detendrán a Jack. ¿Volverás aquí con mi chofer?» Reanudó la comida como si no discutiera nada más trascendente que el tiempo. «Tu parte habrá terminado». «¿Y luego qué me pasará a mí?». Hizo una pausa. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. «Eso depende de ti.
Emma. ¿Significa? Significa que podría haber un lugar para alguien como tú en mi organización. Alguien inteligente, adaptable, con una comprensión de ciertas realidades. Lo miré, incrédula. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? ¿Cómo qué? ¿Tu traidora personal? ¿Cebo profesional? Su expresión se endureció. Te ofrezco protección, seguridad que no encontrarás en ningún otro lugar, especialmente una vez que se corra la voz sobre tu papel en la captura de Jack. La verdad de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Después de esta noche estaría marcada, asociada con Alexander Castellano a los ojos de gente como los Moretti. No habría vuelta a la vida normal, no había escape del mundo en el que me estaban arrastrando. Lo planeaste todo desde el principio, susurré. El alcance total de su manipulación se hizo evidente. Desde el momento en que viste mi nota en el restaurante, nunca tuviste la intención de dejarme ir. Algo parecido a la admiración brilló en sus ojos. Empiezas a entender cómo funciona esto. Bien, el parque estaba inquietantemente silencioso a medianoche. La luz de la luna proyectaba largas sombras entre los árboles. Caminé por el sendero familiar hacia el cenador. Cada paso se sentía como una traición. El vestido que Castellano había elegido susurraba contra mi piel. La chaqueta de cuero que me había insistido en usar contra el frío de la noche pesaba sobre mis hombros. Te estaré observando, me había dicho mientras su chofer me dejaba en la entrada del parque. Su voz baja en mi oído, su aliento cálido contra mi piel. Recuerda lo que está en juego. No necesitaba el recordatorio. El peso de lo que estaba a punto de hacer me oprimía a cada paso. El cenador apareció entre los árboles. Una estructura victoriana blanca que brillaba fantasmalmente a la luz de la luna. Una figura esperaba dentro, pobreo, paseando, ansioso, familiar incluso en silueta. Jack, mi corazón se contrajo dolorosamente al verlo. Parecía más delgado de lo que recordaba. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, desordenado, su mandíbula oscura con barba de 3 días. Cuando me vio, un alivio desnudo se apoderó de su rostro. Emma respiró, cruzando la distancia entre nosotros en 3 largas zancadas. Sus brazos me rodearon, atrayéndome con fuerza contra su pecho. Dios, te he extrañado. Por un momento, solo un momento, me permití recordar cómo se sentía amarlo, creer en el futuro que me había prometido. Luego recordé la cuenta bancaria vacía, las amenazantes llamadas telefónicas de extraños, las noches pasadas temblando de miedo en una habitación de motel barata. Me aparté, creando distancia entre nosotros. Me dejaste sin nada. Jack, desapareciste. Lo sé. Se pasó una mano por el cabello. El gesto dolorosamente familiar. No tuve elección. Esta gente nos habrían matado a los dos. ¿Qué hiciste?, pregunté. La ira genuina haciendo que mi voz temblara. ¿Qué era tan valioso como para que arriesgaras nuestras vidas? Jack miró nerviosamente alrededor del parque desierto. Aquí no. Tengo un coche esperando. Necesitamos salir de la ciudad esta noche. Juntos. No iré a ninguna parte hasta que me expliques. Insistí. Dando otro paso atrás, me debes eso. Su expresión se tensó, el cálculo reemplazando la contrición. Reconocí esa mirada ahora. El sutil cambio cuando estaba ajustando su enfoque, recalibrando su manipulación. Es complicado, dijo, extendiendo la mano hacia la mía. Lo dejé tomarla, aunque su tacto ya no me producía la emoción familiar. Estaba trabajando para Alexander Castellano, lavando dinero a través de algunas cuentas. Pero encontré algo, Emma, algo que no se suponía que debía haber. Mi pulso se aceleró. Ahora estábamos llegando a alguna parte. ¿Qué encontraste? Evidencia. Su voz bajó a un susurro. Registros financieros que vinculan a Castellano con el asesinato del hijo de Antonio Moretti el año pasado, el que todos pensaron que fue un golpe de una banda rival. Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro mi mente estaba acelerada. Esto era lo que Castellano quería, lo que Jack se había llevado, evidencia de asesinato. Así que tú, ¿qué? ¿Robaste estos registros?, pregunté, tratando de sonar horrorizada en lugar de calculadora. Los ojos de Jack brillaron con algo parecido al orgullo. Copié todo a un disco cifrado, un seguro, ya sabes. Pero luego el equipo de seguridad de Castellano comenzó a hacer
Comenzó a hacer preguntas. Revisando mis registros de acceso, supe que era solo cuestión de tiempo antes de que lo descubrieran. «¡Así que huiste!». No pude ocultar la amargura en mi voz. «Y me dejaste atrás para enfrentarlos. Tuvo la delicadeza de parecer avergonzado. Tuve que moverme rápido. Pensé que no te conectarían con ello, que estarías más segura si yo simplemente desaparecía. Bueno, te equivocaste», dije bruscamente. La ira ahora era real. Me encontraron. Jack. Los Moretti. Pensaron que yo sabía dónde estabas, lo que te habías llevado. El miedo cruzó su rostro. «Cristo, Emma, lo siento mucho. ¿Te hicieron daño?». Aparté la mirada, dejándolo interpretar mi silencio como quisiera, que pensara que había sufrido por sus acciones. En cierto modo, así había sido. «Necesitamos irnos», repitió. «Con más urgencia ahora. Tengo nuevas identidades arregladas, suficiente dinero para empezar de nuevo en un lugar donde nunca nos encuentren». «La evidencia», insistí, forzándome a tocar su mejilla, a mirarlo a los ojos con lo que esperaba que pasara por amor en lugar de aversión. «¿Dónde está ahora?». Su expresión se suavizó con mi toque. Todavía era tan fácil de manipular a pesar de ser un manipulador. En algún lugar seguro, un casillero en la estación central, escondido dentro de un viejo álbum de fotos familiar. «La llave está en mi bolsillo». Mi corazón latió con fuerza. Tenía lo que Castellano quería. Ahora solo necesitaba hacer una señal a sus hombres sin alertar a Jack. «Los Moretti todavía me están buscando», dije, tomándole la mano. «Para nosotros, ¿cómo sé que estaremos a salvo, una vez que estemos fuera del país? Enviaré anónimamente copias de la evidencia al FBI, a todos los medios de comunicación de la ciudad», explicó Jack, recuperando la confianza. «Castellano estará demasiado ocupado luchando contra cargos de asesinato como para perseguirnos». Había oído suficiente. Era hora de terminar esta farsa. Di un paso atrás, quitándome la chaqueta de cuero como si tuviera calor a pesar del aire fresco de la noche. La señal que Castellano y yo habíamos acordado. Jack frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?». «Hace un frío que pela». «En realidad», dije, con la voz más firme de lo que me sentía, «hace bastante calor para octubre». La confusión cruzó su rostro, seguida rápidamente por una comprensión creciente, mientras las sombras alrededor del cenador se movían, tomando forma humana. «Emma». La traición y la incredulidad lucharon en sus ojos. «¿Qué has hecho? Lo que me obligaste a hacer», respondí sinceramente. Jack se abalanzó hacia adelante, pero nunca me alcanzó. Dos de los hombres de Castellano se materializaron de la oscuridad, sujetándolo con brutal eficiencia. «Perra», espetó, forcejeando contra su agarre. «Me tendiste una trampa. Después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que me hiciste pasar», corregí fríamente. Un elegante SUV negro se detuvo en el camino de servicio cercano, los faros cortando la oscuridad. Otra figura emergió, alta, imponente, inconfundible incluso en silueta. Alexander Castellano se acercó con confianza sin prisas, deteniéndose a mi lado. Su mano se posó en la parte baja de mi espalda, un gesto a la vez posesivo y extrañamente protector. «Jack», saludó, su voz agradable, como si se encontrara con un viejo amigo. «¿Han pasado, qué, 9 días desde que desapareciste con mi propiedad?». La lucha de Jack cesó. Su rostro se desangró mientras comprendía plenamente su situación. «Castellano, ¿cómo supiste?». Sus ojos se dirigieron a mí, la comprensión y la furia mezclándose en su expresión. «Has estado con él todo el tiempo». «No todo el tiempo», corrigió Castellano suavemente. «Solo desde que ella pidió ayuda». Su pulgar trazó pequeños círculos en mi espalda. Un gesto que Jack no pasó por alto, sus ojos entrecerrándose. «¿Así que eso es todo?». Jack se burló, mirándonos a los dos. «Cambiaste por un pez más gordo, nunca te tomé por una cazafortunas». La acusación me dolió a pesar de todo. «Me dejaste sin nada, Jack, con tus deudas, con gente amenazando mi vida por lo que robaste. ¿Qué esperabas que hiciera?». «Estación central», dijo Castellano, ignorando nuestro intercambio. «Casillero, álbum de fotos familiar». Miró a uno de sus hombres, quien asintió y se alejó, ya haciendo una llamada. «Bastante sentimental para un hombre sin familia, ¿no crees?». El rostro de Jack se contorsionó de odio. «No te saldrás con la tuya. Los Moretti ya no son una preocupación», interrumpió Castellano suavemente. «Su organización ha sido absorbida por la mía, una reunificación familiar».
Si quieres. La implicación quedó suspendida en el aire nocturno. La disputa territorial que había oído mencionar no era solo de negocios, era personal. Llévelo al almacén, instruyó Castellano a sus hombres. Me uniré a ustedes en breve, mientras arrastraban a Jack hacia un segundo vehículo que había aparecido en silencio. Él gritó una última vez, su voz quebrada por una emoción genuina, por quizás la primera vez desde que lo conocía. Emma, por favor, no dejes que haga esto. Me di la vuelta, incapaz de mirar, sin saber si el revuelo en mi estómago era culpa o alivio o alguna combinación tóxica de ambos. La mano de Castellano se movió de mi espalda a mi hombro, girándome suavemente para que lo enfrentara. «Lo hiciste bien», dijo en voz baja, «mejor de lo que esperaba. ¿Qué le pasará ahora?», pregunté, sin estar segura de querer la respuesta. «Eso depende de lo que encontremos en el casillero», respondió, estudiando mi rostro a la luz de la luna, «y de si se le puede convencer de ser más cooperativo de lo que ha sido hasta ahora». El eufemismo no pasó desapercibido para mí. «¿Vas a hacerle daño?». No fue una pregunta, pero él respondió de todos modos, solo lo necesario para asegurarme de que no ha hecho copias de lo que robó. Jack tomó su decisión. «Emma, ¿como tú?». Una elección que en realidad no era una elección en absoluto. Ambos lo sabíamos. «Ven», dijo, guiándome hacia el SUV que esperaba. «Mi chofer te llevará de vuelta al ático. La señora Winters atenderá cualquier cosa que necesites». «¿Y tú?», pregunté, deteniéndome en la puerta del coche que él me abría. Su expresión se endureció. «Tengo asuntos que concluir con tu ex prometido». Algo en su tono me hizo temblar, a pesar de sus modales cultivados y sus trajes caros. Alexander Castellano seguía siendo un hombre que operaba fuera de la ley, que tenía la vida y la muerte en sus manos con autoridad casual. «Por favor», dije, sorprendiéndome al tocar su brazo, «no lo mates». Castellano se quedó inmóvil, mirando mi mano en la fina lana de la chaqueta de su traje. Luego, a mis ojos, «¿Por qué te importa lo que le pase después de lo que te hizo? No quiero más sangre en mis manos», admití. «Lo he traicionado. Eso es suficiente». Me estudió por un largo momento, su expresión indescifrable en las sombras. Finalmente asintió una vez. «Muy bien. Si el disco contiene solo lo que él afirma, vivirá. Exilio, no ejecución». Fue más misericordia de la que esperaba, y probablemente más de lo que Jack merecía. Pero el alivio me invadió de todos modos. «Gracias», susurré. Algo se suavizó en sus ojos. «Descansa un poco, Emma. Hablaremos mañana sobre tu futuro». El futuro. Un concepto que había parecido desesperado hace solo unos días, ahora se cernía sobre mí con una incertidumbre aterradora. Mientras el SUV se alejaba, eché un último vistazo a Castellano de pie a la luz de la luna, observándome partir, su poderosa silueta grabada contra el cielo nocturno, como algo sacado de un cuento de hadas oscuro, la bestia que me había salvado de un monstruo solo para reclamarme para sí mismo. Desperté a la mañana siguiente con la luz del sol y el sonido distante del ascensor del ático. Había dormido inquietamente. Sueños llenos del rostro de Jack contorsionado por la traición, con almacenes sombríos y pruebas de crímenes de los que no quería formar parte. Me puse una bata, de seda, por supuesto. Me aventuré en la sala de estar, tensándome al ver a Castellano de pie junto a las ventanas. De espaldas a mí, con el teléfono pegado a la oreja. «Está confirmado», estaba diciendo, su voz cortante y profesional. «El disco contiene exactamente lo que pensamos. Haz que nuestra gente del departamento lo haga desaparecer». Hizo una pausa, escuchando. «No», di mi palabra. «Pasaje a Buenos Aires, nueva identidad, el arreglo habitual. Jack viviría, entonces». El conocimiento me quitó un peso que no había reconocido del todo hasta ese momento. Castellano terminó la llamada, girándose como si sintiera mi presencia. Parecía inmaculado como siempre, aunque las leves sombras bajo sus ojos sugerían una noche sin dormir. «Buenos días», dijo, metiéndose el teléfono en el bolsillo. «Confío en que dormiste bien, tan bien como se podía esperar». Dudé. Luego hice la pregunta que me quemaba en la mente. «¿Se acabó?». «Sí». Se dirigió a la isla de la cocina, donde el café esperaba en una elegante jarra. Jack ya está de camino fuera del país, la evidencia ha sido contenida, la situación de los Moretti se resolvió la semana pasada.
antes de que él me encontrara en ese restaurante, la comprensión de que había sido parte de un plan mucho más grande todo el tiempo me mareó. ¿Y yo?, pregunté en voz baja. ¿Qué me pasará ahora? Castellano sirvió 2 tazas de café, añadiendo crema a una antes de ofrecérmela. Se había dado cuenta de cómo tomaba mi café. Me di cuenta, un pequeño detalle, pero de alguna manera significativo. Eso, dijo, depende enteramente de ti. Acepté el café con una mirada escéptica. ¿De verdad? Dentro de los parámetros. Sus labios se curvaron ligeramente. Hablaba en serio lo que dije anoche. Podría haber un lugar para ti en mi organización. ¿Haciendo qué? No soy una criminal. Yo tampoco. Técnicamente hablando, dio un sorbo a su café. Mis negocios son legítimos. Bienes raíces, importación, exportación, seguridad privada, banca, con aristas ilegítimas, le respondí. Inclinó la cabeza, concediendo el punto. El mundo no es tan blanco y negro como te hicieron creer, Emma. Hay muchos tonos de gris entre la ley y el crimen, entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Y tú dónde te sitúas en ese espectro? Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. Yo protejo lo que es mío, honro mis compromisos, trato severamente a los enemigos y generosamente a los aliados. Más allá de eso, la moralidad se vuelve subjetiva. No era realmente una respuesta, pero me dijo más sobre él de lo que quizás pretendía. Alexander Castellano operaba según un código, no el de la sociedad, sino el suyo propio. ¿Qué sería yo para ti?, pregunté. La pregunta surgió antes de que pudiera reconsiderarla. Si me quedaba, algo brilló en sus ojos. Calor, posesión. Quizás incluso los comienzos de un afecto genuino. Al principio. Un activo. Alguien que ha demostrado su valor y lealtad y después dejó su taza, acortando la distancia entre nosotros con pasos deliberados. Eso dependería de muchos factores. Química, compatibilidad. Su voz bajó. Deseo mutuo. Se me cortó la respiración cuando extendió la mano, colocándome un mechón de pelo detrás de la oreja, sus dedos demorándose contra mi mejilla. El toque envió electricidad por todo mi cuerpo, miedo y algo más que no estaba dispuesta a reconocer, ni siquiera para mí misma. ¿Y si quisiera irme?, pregunté, forzándome a mantener el contacto visual a pesar de la intensidad de su mirada, para empezar de nuevo en otro lugar. Su expresión se endureció casi imperceptiblemente. Proporcionaría recursos suficientes para que establecieras una nueva vida, nueva identidad, una cómoda amortiguación financiera, pero tendrías que desaparecer por completo, sin contacto con nadie de tu pasado, sin regresar a esta ciudad. Nunca. La finalidad de su tono lo dejó claro. Si me iba, no habría vuelta atrás, ni segundas oportunidades. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué ofrecerme estas opciones en absoluto? ¿Por qué no simplemente deshacerte de mí una vez que hubiera cumplido mi propósito con Jack? Su mandíbula se apretó, la ira genuina brilló en sus ojos. ¿Es eso lo que piensas que soy? ¿Alguien que usa a la gente y los desecha? No sé quién eres, admití. Solo sé lo que me has mostrado. Poder. Control y misericordia ocasional cuando te conviene. Me estudió por un largo momento. La noche que escribiste esa súplica de ayuda ya te había estado observando durante semanas, admitió. Desde que Jack comenzó a trabajar para mí, sentí curiosidad por la mujer que había capturado su lealtad. Hice que mi gente te investigara, tus antecedentes, tu carácter, tu potencial. Me tensé. ¿Mi potencial para qué? Para este momento, esta elección. Señaló a nuestro alrededor. Sabía que Jack me traicionaría eventualmente. Los hombres como él siempre lo hacen. Quería saber si eras cómplice o simplemente daño colateral. ¿Y qué concluiste? Que eras inteligente, adaptable y demasiado buena para un hombre como Jack Romano. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. Tus acciones desde entonces solo han confirmado mi evaluación. Absorbí esta revelación lentamente. Que había sido observada, evaluada, considerada digna de ser rescatada de los restos de la traición de Jack. Debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí una extraña sensación de validación. Necesito tiempo, dije finalmente, para pensar, para decidir.
Él asintió, retrocediendo, respetando mi espacio de una manera que Jack nunca lo había hecho. Tómate todo el tiempo que necesites. El ático es tuyo para usar mientras consideras tus opciones. Y si elijo irme, entonces se harán los arreglos. Algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos. Aunque espero que consideres quedarte, la cruda honestidad de su voz me tomó por sorpresa. Esto ya no era solo un asunto de negocios para él. ¿Por qué?, pregunté de nuevo, necesitando oírlo. Me consideró por un largo momento, sopesando sus palabras cuidadosamente, porque en un mundo lleno de mentirosos y traidores he encontrado a alguien con el coraje de tomar decisiones difíciles y la integridad de sentir el peso de ellas después. Su mirada se intensificó, porque creo que podríamos ser extraordinarios juntos. La sinceridad en su voz, el atisbo de vulnerabilidad debajo de su exterior controlado, agitó algo dentro de mí. Un reconocimiento de que quizás Alexander Castellano no era solo el diablo que había creído al principio, sino un hombre moldeado por un mundo cruel en algo a la vez peligroso y convincente. Dejé mi taza de café, la decisión cristalizando con sorprendente claridad. Me quedaré, por ahora, para ver en qué podría convertirse este arreglo. Alivio y satisfacción se mezclaron en su expresión. Una sabia elección. Con condiciones, añadí rápidamente. Su ceja se arqueó. Apenas estás en posición de negociar, Emma. ¿No lo estoy?, reté, encontrando una fuerza inesperada, pues dijiste que soy valiosa. Eso significa que tengo influencia, por pequeña que sea. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, genuina diversión y algo que se parecía notablemente al respeto. Nombra tus términos, no participaré en nada ilegal. No volveré a ser utilizada como cebo y necesito cierta medida de independencia. Mi propia cuenta bancaria, mi propio espacio, eventualmente mi propio lugar para vivir. Él consideró esto por un momento. Luego asintió. Aceptable. Aunque añadiré provisiones de seguridad a los arreglos de vida. Tu conexión conmigo te convierte en un objetivo potencial. Una cosa más, dije, mi corazón latiendo con mi propia audacia. Lo que sea que se desarrolle entre nosotros tiene que ser real, no otra transacción, no otro juego de poder. He tenido suficiente manipulación para toda una vida. Su expresión se suavizó, casi imperceptiblemente. En eso estamos alineados. Me tendió la mano. ¿Tenemos un acuerdo? Miré su mano extendida, la mano de un hombre que comandaba un imperio en las sombras, que tenía poder de vida o muerte, que había orquestado mi salvación y la caída de Jack con igual precisión, pero también la mano de un hombre que había cumplido su palabra, que había mostrado misericordia cuando se le pidió, que me miraba con algo más complejo que el mero deseo o el cálculo. Puse mi mano en la suya, sintiendo la cálida fuerza de su agarre, el potencial de lo que podríamos llegar a ser juntos. Tenemos un acuerdo, dije. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos, sellando un pacto que se sentía menos como una capitulación y más como el primer paso en un nuevo camino. Peligroso, incierto, pero mío por elección, no por coerción. Hace 6 semanas había escrito «Sálvame» en una cuenta de restaurante, una súplica desesperada de una mujer sin nada que perder. No podría haber imaginado entonces a dónde me llevaría esa súplica, a la traición y la revelación, a decisiones difíciles y posibilidades inesperadas, a Alexander Castellano, quien de hecho me había salvado, aunque no de la manera que podría haber anticipado. Mientras me acercaba, sus ojos oscuros contenían promesas de protección y pasión a partes iguales. Me di cuenta de que a veces la salvación llega de formas inesperadas. A veces el diablo que nota tu súplica es exactamente el ángel que necesitas. Y a veces, cuando tienes el coraje de enfrentar la oscuridad, encuentras una luz inesperada dentro de ella y dentro de ti misma. Había escrito, «Sálvame» en una cuenta. Ahora me estaba salvando a mí misma.